a compartir las preguntas 49, 50 y 51 del Catecismo Ortodoxo que el pastor Alexander nos ha estado enseñando. Estas tres preguntas son el final de la sección que se llama Doctrina de Dios el Hijo. Entonces, con estas tres preguntas cerramos ese segmento y posiblemente el siguiente lunes vamos a ver el segmento acerca del Espíritu Santo. Okay. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta 49. Dice así: ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Esta pregunta comenta esta frase porque en la pregunta 48 y en la respuesta a esa pregunta se habla de que Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios. Entonces, como el catecismo va desarrollando la idea, la pregunta 49 aterriza de esta forma: ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? ¿Quién? Cristo. La respuesta es esta: porque Cristo ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Lamentablemente, hermanos, muchas de nuestras aflicciones, y eso lo comentamos en el estudio del Paño Zapoto, de nuestra falta de fe, de nuestras dudas en nuestro caminar en esta tierra, es porque pocas veces o poco tiempo dedicamos a meditar en las verdades celestiales. Si nosotros como hijos de Dios, miembros de una iglesia, dedicáramos más tiempo a pensar en esas gloriosas verdades, muchas de nuestras aflicciones causadas por nuestra falta de fe y la falta de meditación en la palabra del Señor no estarían o serían menores. Entonces, que el Señor hoy nos profundice aún más en el entendimiento de estas doctrinas, especialmente acerca de qué significa que nuestro mediador, Jesucristo, está sentado hoy a la diestra del Padre. Y también qué significa que ese mediador es la cabeza de la iglesia, de nosotros que somos su cuerpo. Yo creo firmemente que si nosotros como pueblo del Señor nos comprometemos a entender y a creer más profundamente estas verdades, el Señor va a permitir en medio de nosotros ver frutos mayores de fe y de amor entre su iglesia. Entonces, esta es una oración mía al Señor para que hoy podamos profundizar más en esta doctrina y que este entendimiento no se quede en mero intelectualismo, sino que nos lleve a amar más al Señor. Entonces vamos a buscar Colosenses 3, 1 al 4. Esta cita no está en el catecismo, pero me parece oportuna verla, revisarla un momentito. Si alguien la tiene, le agradecería mucho que la lea. Colosenses 3, 1 al 4. Junior. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Creo que la leí en la versión. Yo la leo en versión Reina Valera. ¿Quién no la ve en la Reina Valera también? Ok. Vean. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el versículo 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo, el autor de esta epístola, introduce este capítulo con una condicionante. Pablo le dice a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo. Entonces, esa condicionante nos dirige a un sector de la población. ¿A quiénes? A los que han resucitado con Cristo. Entonces,
todo lo que se deriva después de esa declaración va dirigido a esas personas. ¿A quiénes? A su iglesia. Dice así: si habéis resucitado con Cristo, habla a la iglesia, habla a los creyentes. Aquí podemos preguntarnos algo. ¿Usted ha resucitado con Cristo? Y ya podríamos traer una aplicación. ¿Somos nosotros destinatarios de esta verdad que estamos leyendo? Porque Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo. Si no ha resucitado con Cristo, lo que vamos a ver hoy no es para usted, sino que es para aquel que ha muerto y resucitado con Cristo. Después de esa condición, Pablo da 2 mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento número 1? Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Entonces ahí ya vemos cómo Pablo muestra a Jesucristo como el heredero, el que está a la diestra. Pero también vemos que nos da un mandamiento, y es: si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba. Y un segundo mandamiento es poner la mirada en las cosas de arriba. Y en el versículo 3 nos dice el por qué nosotros, si hemos resucitado con Cristo, y si estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿por qué debemos de hacerlo? Dice: porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si usted no ha muerto y resucitado con Cristo, le invito a que estudiemos esta doctrina y que el Señor hoy mismo le conceda arrepentimiento y vida en Jesucristo. Vamos ahora sí al versículo número 1, que sería Efesios 1, 16, 23. 1, 16 al 23. Efesios 1, 16 al 23. Si alguien lo tiene, Julio. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? No, Okay. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este versículo, exactamente en el versículo 17, Pablo hace una petición al Señor. Y Pablo lo que le dice es que nos conceda como iglesia sabiduría y conocimiento de Él mismo, o sea, de Jesucristo. Tiene un propósito. ¿Para qué? En el versículo 18, en la parte segunda, dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Recordemos que la pregunta es: ¿por qué se habla en la pregunta anterior, en la respuesta básicamente de la pregunta anterior, que Cristo está sentado a la diestra? Entonces, Él está sentado a la diestra, según nos está enseñando el catecismo, para que Él sea un intercesor o un intermediario, y que nuestras oraciones, en el caso de las oraciones de Pablo, sean contestadas. ¿Y qué es lo que Pablo oró por nosotros? Que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría, conocimiento de Él. Entonces, lo que el catecismo nos quiere enseñar es que por medio de Jesucristo y su posición de heredero a la diestra del Padre, esas oraciones son contestadas y son concedidas conforme a su buena voluntad. Entonces, podemos ver de que Pablo ora al Señor para que Él nos conceda
un entendimiento de cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestro llamado, cuáles son las riquezas en gloria, cuál es la herencia junto con los santos y cuál es su supereminente grandeza de su poder. Para entender y creer que ahora Cristo está a la diestra. En el versículo 20 y 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. O sea, Pablo quiere que nosotros entendamos ese poder. ¿Cuál poder? El que resucitó a Cristo de los muertos y el que ahora lo ha puesto a la diestra del Padre. Por eso Pablo dice, la supereminente grandeza de su poder. No podemos comprender en totalidad ese poder. Acá vemos la posición que hoy tiene el Cristo resucitado, posición de honor y majestad, como hijo exaltado, y que en esta posición tiene todo poder para beneficiar a su iglesia como cabeza. Eso lo vemos en el versículo 23, que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. El versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces ya en esta pregunta nos está introduciendo no solamente al Cristo entronado, heredero de todas las cosas, sino un rol muy importante, Cristo como cabeza de la iglesia. Y vamos a ver que eso tiene implicaciones para la iglesia, positivas, y para el resto, pues negativas, porque traerá juicio. Ok, aparte de que la posición como heredero a la diestra del Padre permite que nosotros podamos recibir bendiciones de parte del Padre, también este versículo nos enseña que ahora Cristo se le ha dado también dominio. ¿Sobre qué? Sobre las potestades, dice así. Lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces aquí tenemos que poder decir, vaya grandeza la del Señor. Por eso yo les decía al principio que pocas veces nos detenemos a pensar lo que implica que nuestro Señor esté sentado a la diestra. Implica que nuestras oraciones sean contestadas. Y implica también de que ahora Él es nuestra cabeza, implica de que todas las cosas están sometidas a su poder, a su dominio. Listo, pasemos al versículo siguiente. Efesios 5, 22, 27. Si alguien lo encuentra, le agradezco que lo lea. Sí. En el 22. 22, 27, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Cómo relacionamos este versículo con la enseñanza que nos está dando el catecismo? Pablo en esta epístola a los Efesios lo que hace es dar una comparación entre la relación del matrimonio, el marido y la esposa, pues, con la iglesia y Jesucristo. Pablo lo que dice es de que como el esposo es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. Entendemos que esa relación matrimonial se da en un contexto de amor y sumisión. Entonces, se sobreentiende que la relación de Cristo y la iglesia también se da en un contexto de sumisión y amor, por supuesto. Dice, acá se nos presenta a un Cristo entronado, se presenta en las Escrituras como la cabeza de la iglesia. Este versículo nos da una ilustración de lo que ya mencionamos, cómo es que la relación matrimonial se asemeja mucho a la relación de Cristo con su iglesia. Y también nos muestra en el versículo 26 y 27 qué implicaciones tiene Cristo como cabeza. Tiene poder y también tiene, veámoslo aquí, en el versículo 26 y 27 dice así:
Dice que Cristo como cabeza tiene esta autoridad y esta potestad para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí Pablo nos muestra un Cristo suficientemente capaz de hacer eso con su iglesia, lavarla y purificarla por medio de su palabra y preservarla para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha. Entonces, vemos que la verdad de que Cristo sea nuestra cabeza tiene una implicación muy grande para nosotros como iglesia. Vemos un Cristo todo suficiente y todopoderoso para preservarnos y para santificarnos. El siguiente versículo sería Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok, la enseñanza va corriendo bajo esta corriente, por decirlo de esta forma. Ahora nos está mostrando o nos recalca nuevamente de que Cristo es nuestra cabeza, y no solamente eso, sino que es el principio y el primogénito. O sea, pone a Cristo en un lugar diferente completamente de todo lo demás. Entonces, no en vano es que Él está a su diestra, a la diestra del Padre, porque es el primogénito, es la cabeza, es el principio. Eso lo hace digno de todas las primicias por esa preeminencia que Él tiene. Avancemos al versículo Mateo 28:18. Brandon. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Ahora, a mí me encanta cómo es que este catecismo va avanzando, porque es muy sencillo para poder entender esa línea que les acabo de decir. Ahora nos muestra a Jesucristo con potestad. Ciertamente los versículos anteriores también nos lo mostraban, porque dice que está a la diestra y que es nuestra cabeza. Pero ahora explícitamente dice que toda potestad le ha sido dada a Jesucristo. Ahora entendemos por qué nosotros somos el cuerpo. Ahora entendemos por qué nosotros debemos estar en sujeción, como lo dice Efesios, como el esposo es cabeza de su mujer, así Cristo es cabeza de su iglesia. ¿Por qué debemos estar sujetos a esa cabeza? Primero porque dependemos completamente de Él, pero es porque toda potestad me ha sido dada, dice Jesucristo. Ahora, lo que sigue en el versículo siguiente es lo que nos debería de llevar nuestro entendimiento a otro nivel. Dice, capítulo 28, versículo 18. Y ya sed discípulos, bueno, el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso implica la totalidad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es muy importante. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien que no tiene potestad no puede garantizar eso, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué nos está recordando el Evangelio de Mateo en este versículo? De que aquel que es nuestra cabeza tiene toda potestad, no solamente en esta tierra, sino también en el cielo. Y no solamente eso, sino que nos da un mandamiento. Ahora sí, entendiendo que yo tengo potestad, vaya y prediquen el Evangelio. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Entonces, estábamos hablando en el estudio bíblico de Zapote, que si nosotros tuviéramos eso en mente cada vez que vamos a predicar el Evangelio a un inconverso, nuestra convicción sería aún mayor. Porque aquel que me mandó me promete que estará conmigo hasta el fin de los días. Y no solamente, sino que ese que me promete que estará conmigo hasta el fin de los días es mi cabeza. Y no solamente eso, sino que está a la diestra del Padre. Entonces vemos cómo toda la idea del catecismo va tomando cada vez más forma, y uno tiene que alabar al Señor y decir, ese es mi Salvador. Por eso más adelante vamos a ver que para la iglesia son buenas noticias
pero para el incrédulo no son buenas noticias, porque ese que está entronado también es juez. Listo, pasemos a Juan 5:22. Junior. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Mateo 28:18 dice: toda potestad me ha sido dada. Juan 5:22 dice: todo juicio le ha sido dado a Jesucristo. Entonces vemos cómo Cristo va escalando, pero no es que Él va escalando, es que la revelación va aumentando. Entonces, cómo nuestro entendimiento tiene que irse elevando a la medida de esas verdades. Por eso al principio yo les decía que muchas veces, muchas de nuestras aflicciones es por falta de meditación en estas grandes verdades. Si nosotros nos acercamos en oración dudando de esto, sería muy diferente si lo hacemos creyendo de que el que me escucha está a la diestra del Padre. Entonces por eso les decía que el Señor use esta palabra y este entendimiento de esta doctrina, ya que son las últimas preguntas de esta doctrina, para profundizarnos más en estas ricas verdades de lo que es el Hijo para su iglesia. El versículo 23 dice así: bueno, por esta misma potestad es que Él es nuestra cabeza, por esto es que Él está sentado a la diestra del Padre, y por esta potestad es que debemos honrarle, tal como lo dice el versículo 23. Dice así el versículo 23. Bueno, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, este entendimiento también nos debería llevar a la práctica nuestra adoración al Hijo. Porque ahora yo entiendo, y los que estamos aquí entendemos, de que el que está sentado a la diestra y el que ahora es cabeza de la iglesia tiene toda potestad y ahora tiene todo poder sobre el juicio. ¿Para qué? Para que honren al Hijo, así como honran al Padre. Entonces nosotros como iglesia, esta verdad nos tiene que obligar a hacer eso, honrar y confesar al Hijo como Señor. Bueno, esa sería la pregunta número 1. Bueno, la pregunta 49, que es la número 1 de las 3 que tengo asignadas. Avancemos a las 50. Dice así: ¿de qué nos aprovecha esta gloria de Cristo, nuestra cabeza? Respuesta: en primer lugar, Él derrama virtudes celestiales sobre nosotros, sus miembros, por medio de su Espíritu Santo. En segundo lugar, nos escuda y defiende de todos nuestros enemigos con su poder. Entonces ya vimos por las implicaciones de que Él está a la diestra. Ahora vamos a ver bendiciones, bendiciones para la iglesia de que Cristo esté a la diestra y sea nuestra cabeza. Ya hemos visto varias, pero vamos a profundizar un poco más. En Efesios 4, 15, 16, igual que alguien lo tiene, le agradezco mucho que lo lea. Brandon. Efesios 4, 15 al 16. Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. La pregunta, recordemos, ¿de qué nos aprovecha esta gloria de Cristo, nuestra cabeza? ¿Qué provecho tenemos nosotros de que Cristo sea nuestra cabeza? Nos da virtudes. Vemos que dice así: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, no independientes, en aquel que es la cabeza. Hace referencia a la íntima y vital conexión entre la cabeza y sus miembros. Recordemos, como lo dijo él, que Él es la vid y separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro provecho de que Él es nuestra cabeza? Que en Él crezcamos, separados. Por eso no es concebible un cristiano separado de su iglesia, porque al estar separado de su iglesia está separado de la cabeza.
porque la iglesia es el cuerpo. Entonces, esas bendiciones fluyen a través de la iglesia, por esa conexión vital. Avancemos al Salmo 2, versículos 9 al 12. 2, 9 al 12. Vamos a ver otro provecho que tenemos nosotros como iglesia de que nuestro Redentor sea nuestra cabeza. Alexandra. Sí. Versículos, perdón. 2, 9 al 12. 9 al 12. Es un antiguo que tengo. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Otro gran beneficio, ¿cuál es? Que Él doblegará a nuestros enemigos. Y cuando pensamos en nuestros enemigos, no pensemos en el vecino, ¿verdad? Sino en nuestro pecado y Satanás. Entonces, este es un gran beneficio de esta gloria, que Él destruirá a nuestros enemigos, que son nuestros enemigos, como lo dice la respuesta. La buena noticia es que este Hijo, que tiene toda potestad y tiene todo juicio, es nuestro Salvador y está a favor de su iglesia. La mala noticia, y es lo que hablábamos antes, es que Él destruirá a sus enemigos. ¿Es usted uno de ellos? Yo puse aquí dos preguntas retóricas, como muy obvias, que deberíamos de hacernos. ¿Es Cristo su Redentor o es Cristo su enemigo? Y es algo que aquel que no ha puesto la fe en Jesucristo debe cuestionarse. Si para la iglesia representa una grande bendición, para los enemigos de Cristo representa la destrucción absoluta. Entonces, estas verdades nos deberían, tanto a los creyentes, como dice el versículo 12, a honrar al Hijo, y a los incrédulos a honrar al Hijo también. Porque sea que usted crea o no crea, Él sigue siendo Dios, y Él sigue estando a la diestra, y sigue siendo la cabeza de la iglesia, y sigue teniendo toda potestad y todo juicio. Y un día se va a manifestar. Entonces, por eso la oración al principio era que este estudio de esta doctrina nos doblegue a reconocer cuán grande es nuestro Señor. Y si no es su Señor, que acuda usted a Él. Vamos a avanzar al Salmo 110, 2 al 3. Humberto. ¿De 2 o 3? 2, 3. Dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Dice así, versículo 2, como lo acaba de leer, hermano: Jehová enviará la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Nos recuerda de que lo que implica que Él sea nuestra cabeza. Todo poder y todo dominio sobre nuestros enemigos. Pero no queda ahí. Dice así: este dominio y este poder sobre nuestros enemigos, ¿qué hará? Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Al entender nosotros y profundizarnos en esta doctrina, el resultado final debería ser este: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Muchas personas hablan acerca de cuál es ese día de poder, ¿verdad? Aquellos que hemos sido convertidos por Él, el día de nuestra conversión experimentamos ese poder.
¿Por qué? Porque nos doblegamos a Él y reconocimos que tú eres Dios y yo soy tu criatura. Tú eres santo y yo soy pecador. Me doblegué ese día de tu poder. Pero habrá otro día donde Él se manifieste no en misericordia, sino en juicio. Y eso lo vamos a ver en la última pregunta. Y también su pueblo se doblegará, pero toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Entonces, tarde o temprano, toda lengua confesará que Él es Dios. Juan 10:28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigo. El versículo 29 no se puede recuperar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces, hasta que uno tiene que suspirar a escuchar esas verdades. Otro gran beneficio, dice, y yo, Cristo hablando, les doy vida eterna. ¿Qué hombre puede decir que puede hacer eso? ¿Qué hombre puede decir, vayan, enseñen que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo? Solo Jesucristo. Entonces, otro gran beneficio es que Él nos concede a su pueblo vida eterna. Y que nos promete también, no perecerán jamás. Y otra promesa, porque nos faltaba, y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, aquí tenemos que detenernos y decir, ¿cuán grande es nuestro Salvador? Porque no solamente le plació salvarnos, sino que le place sostenernos ¿hasta qué? Hasta el fin de los días. Vamos a ver en la pregunta siguiente, en el versículo siguiente, y no se complace salvarnos hasta el fin de los días, sino que nos dará un cuerpo semejante al de su gloria. Entonces, es muy bondadoso nuestro Señor. Vamos a Efesios 4:8. Y seguimos viendo las implicaciones positivas que tiene que Cristo sea nuestra cabeza para la iglesia. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál cautividad? El pecado de Satanás. ¿Y cuáles dones? El versículo 11 al 13 dice, Él mismo, recordemos esto, estamos viendo las implicaciones positivas de que Cristo sea nuestra cabeza. Entonces, dio dones. Primero llevó la cautividad cautiva. Dio dones a la iglesia. ¿Cuáles dones? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, otra gran bondad es que aparte de salvarnos y preservarnos hasta el final, hoy nos equipa en su amor y misericordia. Entonces vemos cómo esa verdad de que Él está entronado y que es nuestra cabeza va creciendo más y lo va poniendo a Él más alto, conforme esa relación aumentando, porque Él es sublime y es grande para nosotros. ¿Cómo es que Cristo hizo esto que acabamos de hacer? Que llevó cautivo el pecado de Satanás y que dio dones a la iglesia. En Colosenses 2:13-15 lo vamos a leer. Colosenses 2:13-15. Si quieren yo lo leo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Cristo o cómo hizo Cristo eso? ¿Cómo llevó cautivo el pecado de Satanás?
¿Y cómo es capaz ahora de que Él le da dones a la iglesia? Hizo 7 acciones, acá en Colosenses las vemos. Dice: nos dio vida juntamente con Él, nos perdonó, anuló el acta de los decretos, la quitó, quitándola en medio, la clavó en la cruz, despojó a los principados, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. No en vano Él está sentado a la diestra. No, Él peleó una batalla y Él la ganó. Y hoy es heredero de todas las cosas y es cabeza de la iglesia. Entonces, al leer estas verdades, lo que tenemos que hacer es doblegarnos a su señorío y decir cuán grande eres y pedirle perdón al Señor, ciertamente. ¿Por qué? Porque pocas veces durante nuestros días consideramos estas verdades y sus implicaciones para nosotros. Aquí podríamos traer una pregunta para aplicar. ¿Por qué el Señor hizo eso con nosotros? ¿Qué merecíamos? ¿Qué mérito teníamos nosotros para recibir? Hemos visto una lista muy grande de bendiciones de lo que implica que Él está a la diestra y que sea en nuestra cabeza. ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Por amor a su nombre, en vez de su palabra. Ahora vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Y esta es la última, esta es un poquito extensa. Lo vamos a ver con pregunta 51. Dice: recuerden que ya vimos las primeras dos. ¿Por qué es que se dice que Él está sentado a la diestra? ¿Qué implicaciones tiene de que Él sea nuestra cabeza? Y la pregunta número 51 es, esta es más personal para cada uno de nosotros. ¿Qué consuelo tienes por el regreso de Cristo? ¿Para juzgar a los vivos y a los muertos? Respuesta: que en todas mis miserias y persecuciones espero con mi cabeza en alto aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas, pero en lo que a mí respecta, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo, a gozos celestiales y gloria eterna. Si es este su consuelo, gloria al Señor. Pero si no es su consuelo, clame al Señor, porque dice que Él vendrá para echar a todos sus enemigos, y mis enemigos, porque sus enemigos son mis enemigos, como dice la respuesta, a penas eternas. Pero a sus elegidos los trasladará, dice, a sí mismo a gozos celestiales y gloria eterna. Vamos a ver Lucas 21-28. Bien. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Qué hace el Señor en este versículo? Ciertamente nos anima a animarnos. ¿En qué sentido? Recuerda ese versículo donde Él nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. ¿Qué significa? De que en este mundo la iglesia va a tener aflicciones, pero Cristo nos dice en Lucas 21-28 que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, sinónimo de recobrar ánimo. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo siguiente? Porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿cómo es que Cristo consuela o anima a su iglesia hoy en día? Recuerden, sí, hay aflicción, levanten su cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Ciertamente el Señor nos ha equipado aquí con todo lo que ya hemos visto, pero Él nos recordó: tendremos aflicción, pero nuestro consuelo, Él ha vencido al mundo. Romanos 8:23. Brandon.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este versículo nos habla de dos verdades. Nos habla de una adopción y también nos habla de una redención. Si nos habla de una adopción, es porque antes no pertenecíamos a su familia. Entonces la pregunta es: ¿a quién pertenecíamos? Al diablo, ¿verdad? Como Cristo le dice a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo, hijos de ira. ¿Qué consuelo nos da saber que Cristo viene? Primero, que en esta tierra nos ha adoptado como sus hijos, pero segundo, dice que vendrá una redención. ¿Y cuál es la redención? De este cuerpo. Como dice Pablo, y él exclama tan sentimentalmente hablando, él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Obviamente solo Jesucristo. Entonces esa es la redención que habla Romanos 8:23. Un consuelo más para la iglesia, la adopción y la redención que ya vimos. Filipenses 3:20. Si alguien lo tiene, Humberto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Voy a leer el 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál otro consuelo nos da la segunda venida de Jesucristo? Dice: vuestra ciudadanía está en los cielos. Lo curioso de este versículo es que habla en presente, o sea que ya están en los cielos. Sí, estamos acá porque esa redención no ha llegado, esa redención física no ha llegado o no se ha completado. Pero Pablo dice un consuelo: pero recuerden, ustedes no son de este mundo, su ciudadanía ahora está en los cielos. Para la iglesia eso es un consuelo, saber que estas aflicciones que ya hemos visto también son pasajeras. Entonces, pensemos en lo que implica eso, hermanos. Independientemente de qué aflicción estemos pasando, un día cesarán. Y es de ánimo recordar de que yo no pertenezco a este sitio, sino que el mismo Cristo ha prometido que me guardará hasta el fin de los días y me llevará con Él mismo. ¿Y qué dice el versículo siguiente? El que leí, el 21, pues, dice: el cual transformará, que es otro consuelo, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea, decíamos en el estudio del Zapote, no cualquier cuerpo, sino semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder, ¿cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué gran poder es ese? O sea, solamente ese poder puede transformar este cuerpo de humillación en uno semejante al de Él. ¿Cuál poder? Con el cual Él sujeta a sí mismo todas las cosas. Entonces, pensemos en las implicaciones que tiene ese poder. Ese mismo poder lo resucitó a los muertos y lo puso a la diestra del Padre. Ese mismo poder es el que Él nos dará para la transformación de nuestros cuerpos. Eso es un consuelo para su iglesia. Y avancemos a Tito 2, 11 al 13, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Está de acuerdo? El 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El versículo 14 lo voy a leer, perdón que lo dejara por fuera. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ante tan grande gracia manifestada, ¿cómo es que debemos de vivir? Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosa. Esa gracia se manifestó ¿a quiénes? A los que viven hoy así. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vive sobria, justa y piadosa. ¿Vive usted de esta forma o es todo lo contrario? Porque recordamos, este es su pueblo y esta es su iglesia. El que no vive así probablemente sea de sus enemigos, y ya hemos visto qué le pasará a sus enemigos. Listo, vamos a ver 2 Tesalonicenses 1, 6 al 7. Ya estamos pronto a ver. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Otro consuelo, o otros dos consuelos, es que primero que Él dice es justo delante de Dios. Él es justo. A veces lo olvidamos en nuestra práctica diaria, pero Él es justo. Y también nos promete un consuelo. Como miembros de su cuerpo, nuestros enemigos son sus enemigos. Como heredero del reino y como cabeza de la iglesia, ha establecido un juicio para condenar a los enemigos y perfeccionar a los santos. Yo creo que hasta aquí el Señor ha sido bueno, porque por medio de su palabra, ese entendimiento de quién es Cristo, entronado a la diestra y como cabeza, sus implicaciones positivas para la iglesia, pero también negativas para el mundo, han aumentado nuestro entendimiento. Ahora, nada haríamos si esto se queda en entendimiento y no nos lleva a la práctica. ¿Qué nos debería de hacer a nosotros este entendimiento, esta exposición de esta doctrina? Ofrecernos, como hemos visto, voluntariamente al Señor. Porque llegará el día, como mencionamos, a las buenas o a las malas, que todas rodillas se doblarán. Y vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 4:16, y yo lo voy a leer. 1 Tesalonicenses 4:16, 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mateo 25:41. Y dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:34. Para luego decirle a su cuerpo, a la iglesia, a nosotros: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La pregunta es: ¿qué consuelo tenemos con la segunda venida de Jesucristo? Si este es nuestro consuelo, está en graves problemas. Aquí yo puse una pregunta. Esto que acabamos de leer es algo desconocido para usted. Intelectualmente hablando, posiblemente sí lo haya escuchado muchas veces y hoy lo volvió a escuchar, pero espiritualmente usted pudo haber dicho un amén, tal vez no audible, pero sí interno, cuando leyó estas verdades. Porque el que ha sido redimido, cuando escucha este consuelo: venid benditos de mi Padre, heredad
realidad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, el creyente dice amén, porque al final ahí es donde veremos con nuestros propios ojos a aquel que un día creímos, aquel que un día aprendimos, que un día creímos y que hoy predicamos, y un día vendrá por su pueblo. Si es así, si este es nuestro consuelo, clame a Dios para que Él le conceda este consuelo y que le dé arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo para salvación. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor Dios Todopoderoso. Ciertamente esta verdad es muy grande y sublime para entender la plenitud, pero te plació dejarla escrita para que todo oído conozca tu verdad. Algunos será para gracia, para otros para condenación. Pero tu palabra hará tu voluntad y no regresará a ti vacío. Te pido, Señor, que esta exposición, sí, ciertamente débil, glorifique tu nombre y traiga impíos a tu reino y los salves por medio de tu palabra. A los que son tuyos, nos hagas perseverar. Perdónanos cuando hemos vivido ignorando estas verdades y poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Ayúdanos a obedecer los 2 mandamientos de buscar las cosas de arriba y poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra del Padre. Llévanos también a nuestros hogares, meditando en estas verdades